Muy bien. En cuanto a, una vez que identificamos algunas causas de rescisión de la terminación de la relación laboral, también hay otros supuestos en los cuales, si bien la relación no concluye, sí puede suspenderse de manera temporal. En consecuencia, bueno, pues hay algunas de las causas por las cuales la propia Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de suspender temporalmente la relación de trabajo y evidentemente de pagar el salario. Bajo ese contexto, pues uno de los primeros supuestos es la enfermedad contagiosa del trabajador, en donde pues, se prevé evidentemente una posibilidad al ser contagiosa, pues no necesariamente vale la pena que el trabajador permanezca en la empresa, sino que esté atendido de manera médica. Entonces, al final del día, no hay una prestación de servicios. Y eso amerita que, si bien es cierto, no es una causal de terminación, pero sí de suspensión temporal. Otra más es la incapacidad temporal por accidente o enfermedad, siempre y cuando no constituya un riesgo de trabajo. Recordemos aquí también este supuesto en donde hace rato donde habíamos la causa de terminación de la relación laboral porque el trabajador había sido privado de su libertad. En este caso, podemos suspender en ese periodo de tiempo, cuando el trabajador todavía no es sentenciado, justamente una suspensión temporal. En la prisión preventiva, eh, digamos que se puede suspender esa terminación, esa suspensión temporal puede ocurrir, pero debe estar seguida de una sentencia absolutoria. Evidentemente, saber que el trabajador va a poder continuar realizando sus funciones en la empresa. Bajo ese contexto, sí es posible, por un periodo de tiempo, solamente suspender la relación de trabajo. Obviamente, si el trabajador obró en defensa de los intereses del patrón, este patrón pues tendrá que pagar los salarios que en determinado momento no dejó de percibir el trabajador en esta suspensión, en este periodo. El arresto del trabajador, pues evidentemente, mientras no tengamos una sentencia, pues, con esto se suspende de momento la relación de trabajo. Las obligaciones constitucionales como pues, armas, jurados, cargos públicos de elección popular, funciones electorales, Guardia Nacional, etcétera, en periodos en este tipo de obligaciones, pues tendrá que suspenderse momentáneamente la relación de trabajo. La designación del trabajador como representante ante organismos estatales, municipales o tribunales, comisiones de salario mínimo, IPTU y otras similares, pues también evidentemente el trabajador puede estar suspendido temporalmente de prestar sus servicios. La falta de la documentación que exigen las leyes y reglamentos necesaria para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Aquí tenemos también, pues, recordemos que puede utilizarse la suspensión del trabajador de su empleo por tiempos determinados, pero se establece en la ley que máximo 8 días el trabajador, porque el trabajador al final del día puede suspenderse y eso puede estar incorporado en el reglamento interior de trabajo como medida de sanción para algunas circunstancias en las cuales se le haya incurrido. Sin embargo, el trabajador, pues, como dice la propia ley, tiene derecho a ser escuchado y por esa razón solamente se le dan máximo 8 días para poder sustentar o solventar algunas de estas situaciones, ¿no? Porque en determinados momentos, si fueran más complicadas, más que implicasen una situación como, por ejemplo, eh, la conclusión de la relación laboral, bueno, pues no tendría sentido ya la suspensión. Una más, pues bueno, en los casos en los que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, también pues estará dispuesto a lo que establezca la propia ley, pero evidentemente habrá suspensión. Cabe apuntar que dentro de la propia ley se establecen el término en el que surte efecto esa suspensión y, por ejemplo, pues bueno, hay casos en donde se establece, por ejemplo, en el caso de enfermedad e incapacidad temporal por accidente,
pues que va a correr el término desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad o en la que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo y que no puede exceder de los límites fijados por la ley del Seguro Social. En el caso pues de que cuando el trabajador ha sido detenido, pues una vez que el trabajador acredita que fue detenido, pues a partir de ese momento y hasta la fecha en la que se cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Si obtiene libertad condicional, pues deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que los delitos sean contra el patrón o sus compañeros de trabajo. Y bueno, en los casos en donde se suspende por presentarse a realizar servicios exclusivos que vimos hace rato, pues bueno, desde la fecha en que se deban prestar los servicios o desempeñar los cargos hasta por un periodo de 6 años. En el caso de que el patrón tenga conocimiento del hecho, eh, pues aquí se refiere a la fracción séptima, la falta de documentación que exijan las leyes y reglamentos para prestar el servicio, pues en el momento en que el patrón tenga conocimiento del hecho está por un periodo de 2 meses. Y finalmente, en la conclusión de la temporada, en el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad, hay una temporada y pues concluye. Entonces, desde la fecha de conclusión de la temporada hasta inicio de la siguiente temporada, literalmente será el periodo por el cual estarán suspendidas las relaciones de trabajo. Hay otras causas de suspensión de la relación laboral y pues bueno, tienen que ver con pues la fuerza mayor, el caso fortuito, no imputable al patrón, o su incapacidad físico-mental o su muerte, que produce como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos, pues la falta de materia prima, siempre y cuando no sea imputable al patrón, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado, la incosteabilidad, la naturaleza temporal notoria y manifiesta de la explotación, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, y si se comprueba plenamente por el patrón, la falta de la administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar, de las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que sean indispensables, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en cuanto a contingencias sanitarias que habíamos considerado. Una más, la suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento aparte de ellos. Si es así, cuando es por toda la empresa o establecimiento, se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad, pues, evidentemente para aplicar a esta situación. ¿Cuáles son las normas de la suspensión? Bueno, si se trata pues de la fracción primera, el caso fortuito o fuerza mayor, pues el patrón o su representante dará aviso de suspensión al tribunal para que ésta, pues previo al procedimiento consignado, lo apruebe o lo desapruebe. En el caso de los excesos de producción, incosteabilidad o falta de fondos, el patrón previamente a la suspensión deberá obtener la autorización del tribunal de acuerdo a las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza análoga. Si se trata de las fracciones relacionadas con la falta de materia prima o de administración del Estado, el patrón previamente a la suspensión debe obtener la autorización del tribunal de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 892. En el caso de contingencia sanitaria, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. El tribunal, con excepción de los casos de suspensión por contingencia sanitaria, al sancionar o autorizar la suspensión debe fijar la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que se encuentren en nueva ocupación, sin que pueda exceder el importe de un mes de salario. Se pueden revisar las causas de suspensión, el sindicato y los trabajadores pueden solicitar cada 6 meses al tribunal que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión. Si no los hubiera, pues evidentemente fijará un término no mayor a 30 días para reanudar actividades. En el caso de que el patrón no reanudara, pues entonces tendrá que pagar una indemnización. Hay un aviso de reanudación en cuando el patrón debe presentar
en cuanto se anuncie la fecha de reanudación. Se avisa al sindicato y se llaman los medios que sean adecuados a juicio del tribunal, a los trabajadores que presten sus servicios de la empresa cuando la suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad. En caso que el patrón no cumpliera, pues evidentemente los trabajadores pueden solicitar la reinstalación o la indemnización constitucional a la que tendrían derecho. Hay unas tesis, como en todos los temas que hemos venido revisando, relacionadas con, pues en este caso, la suspensión temporal de las relaciones de trabajo. Entonces, aquí por ejemplo se plantea que la solicitud de concurso mercantil no constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que configure la excepción a la obligación del patrón de obtener previamente aquella la autorización de la Junta, por lo que ya hemos platicado. Entonces, no procedería en este supuesto. En el caso de suspensión de la relación temporal de la prestación del servicio, relacionado con el motivo de la privación de la libertad de un proceso penal, pues evidentemente cuando se actualiza la causa prevista en el 42, versión tercera de la Ley del Trabajo, debe considerarse suspendido el plazo para que opere la excepción de prescripción en cuanto al reclamo de las demás prestaciones derivadas de la relación laboral. Existen también algunas normas protectoras del salario que están un tanto aisladas, pero que tienen que ver con, pues, por ejemplo, la libre disposición de la prestación del servicio. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios, pues derivado de cualquier disposición que desvirtúe los hechos, ¿no? Entonces, siempre que hubiese alguna disposición de salarios, pues, no está permitida. Entonces el trabajador tiene derecho a disponer libremente de su salario. Evidentemente tampoco puede renunciar a su salario, por lo tanto pues también es una norma protectora la renunciabilidad a percibir el salario, e inclusive los que ya han sido devengados. El pago pues debe hacerse directamente al trabajador, entonces no se puede evitar, salvo por la muerte del trabajador, que lo imposibilitaría, y evidentemente los beneficiarios serían en este caso los beneficiarios. Imposibilitado, bueno, pues se va a pagar a la persona que se designe, como ya habíamos comentado, de acuerdo al poder y a los testigos. El pago debe hacerse pues en moneda de curso legal o bien mediante un pago electrónico, siempre y cuando pues, previamente se haya tenido el consentimiento del trabajador para hacerlo en un medio diferente, no sé, a través de una cuenta bancaria, tarjeta de débito, o alguna transferencia por cualquier medio electrónico. Cualquier gasto o costo que origine este tipo de pagos, pues evidentemente deben ser cubiertos por el patrón. Aquí hay que recordar en este artículo 101 que se estableció en la reforma del 1 de mayo de 2019 una posibilidad de tener, de reconocer al comprobante fiscal digital a través de internet o factura electrónica como un comprobante de pago. Entonces, ese comprobante, no solo de pago, sino de todo lo que implica un CFDI de nómina, es reconocido a partir de este artículo, y en consecuencia pues el trabajador una vez que lo obtenga pues se verá el comprobante de que efectivamente le fue cubierto su salario. Aquí es importante tomar en cuenta que dentro del CFDI nómina hay algunos campos relacionados con la cuenta bancaria del trabajador a la cual se le va a depositar o transferir los fondos, y en consecuencia es importante que esa cuenta esté señalada en ese CFDI para tener mayor prueba de que el salario se está pagando a esa cuenta. En determinado momento poder observar este tipo de comprobantes como medio de prueba ante algún juicio laboral. Cabe apuntar que por allá del 884 de la ley nos establece la posibilidad de una prueba en cuanto a un juicio. Puede ser justamente que el tribunal le solicite a un perito que revise la información que obra en poder del Servicio de Administración Tributaria en materia de CFDIs de nómina, y puede identificar cuáles son los comprobantes que se expidieron a favor del trabajador y en los cuales el patrón alega haber pagado los salarios. Entonces, ya está considerado el CFDI a partir del 1 de mayo de 2019.
Cabe apuntar aquí que hay ciertas prestaciones en especie que se pueden, digamos, proporcionar razonablemente como parte de su salario eh, cuando se paga en efectivo, ¿no? Entonces es importante aquí tenerlo en consideración. Cualquier cesión de salarios es nula a favor del patrón o de terceras personas, ya lo decíamos, el salario es irrenunciable y menos una cesión a favor del patrón podría ser vista correctamente de acuerdo a la ley. El salario, ya decíamos, no puede ser objeto de ningún tipo de compensación, salvo los descuentos que platicaba y que proporciona la propia ley, como salvedades. Algunos almacenes y tiendas para los trabajadores sí se pueden crear por convenio entre trabajadores y patrones para adquirir cierto tipo de mercancía. Los precios de venta se van a fijar por convenio, nunca superiores a los oficiales o a los de mercado, y se puede determinar en la participación relativa a los trabajadores en la administración y vigilancia. Entonces aquí es posible. En el caso del Infonacot, pues bueno, se establecen ciertas bases para otorgar créditos a los trabajadores, procurando pues evidentemente unas mejores condiciones preferenciales del mercado, facilitar el acceso a los trabajadores a los servicios financieros para promover ahorro y para consolidar su patrimonio. También es posible. Es obligatorio pagar el salario y solamente se puede suspender en los casos previstos en la ley, como recientemente revisamos cuando la ley prevé suspensión de las relaciones de trabajo. Está prohibido imponer multas a los trabajadores sin importar la causa o concepto. Entonces no se permiten multas, a diferencia de las sanciones que veíamos hace unos minutos en relación con la posibilidad de sancionar al trabajador pues, mediante algunos castigos relacionados con días de descanso obligatorio. En lugar de pago del salario, pues, se pagará donde los trabajadores presten sus servicios y así lo estén establecido en el contrato correspondiente. El pago del salario solo será el día laborable. Durante la jornada de trabajo, inmediatamente después de su terminación, tendría que ser el pago identificado, ¿no? Que comúnmente vemos justamente esta parte en donde a veces se paga incluso un día antes a la quincena, etcétera. Cuestiones que se van pactando. Deudas de los trabajadores, ya decíamos que en ningún caso las deudas que tuviese un trabajador con su patrón van a devengar intereses. Entonces aquí, bueno, pues hay una serie de situaciones en donde este tipo de deudas, además que están condicionadas a ciertos descuentos, como ya habíamos platicado, pues tampoco pueden cobrarse intereses por ese concepto. ¿Qué más? Bueno, pues los salarios, ya decíamos, no pueden ser embargados, salvo las pensiones alimenticias. Los patrones no están obligados a cumplir ninguna orden judicial o administrativa de embargo. Los salarios devengados del último año y las indemnizaciones son créditos preferentes sobre cualquier otro tipo de crédito. Esto incluido los que disfruten de garantía real, los fiscales y los del Instituto Mexicano de Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. También pues los salarios e indemnizaciones no necesitan entrar en concurso, quiebra, suspensión de pagos, etcétera. Esos tienen preferencia. El tribunal procederá al embargo y remate de los bienes para el pago de salarios e indemnizaciones. ¿Quiénes son los beneficiarios del trabajador fallecido? Decíamos, pues tendrán derecho a las prestaciones, a las indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar cualquier tipo de acción, pues bueno, evidentemente, sin necesidad de un juicio sucesorio, pues los beneficiarios del trabajador fallecido, que en términos del artículo 501 ya lo habíamos platicado, y a partir del 1 de mayo de 2019 necesitamos contar con esos beneficiarios designados por el trabajador, porque ya no es necesario entrar a un juicio sucesorio. En caso de que no tuviéramos este documento, sí será todo un problema y terminará seguramente en un juicio ya de esta índole. Y evidentemente está prohibido establecer lugares de vicio cerca de los centros de trabajo, como pues aquellos que dispongan bebidas embriagantes, pues cuyo contenido alcohólico exceda del 5%. Aquí hay una serie de tesis relacionadas con salarios, en donde pues hablan de constancias de nómina mediante depósitos electrónicos que aunque no contengan la firma del trabajador tienen valor probatorio como comprobantes de pago de aquel si las cantidades consignadas en ellas coinciden con las que aparecen en los estados de cuenta bancarios bajo el concepto pago por nómina u otro similar. Vamos a ver cómo ya este tipo de CFDIs de nómina hacen las veces
de constancias para efectos laborales y de seguridad social incluso. Y entonces, pues bueno, este recibo de pago nos va a dar elementos para identificar que eh, tienen ese valor probatorio, como ya lo platicamos hace rato, en términos del artículo 884 de la ley. Y bueno, llegamos a un aspecto importante que tiene relación con todos aquellos aspectos de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Recordábamos que la ley en su artículo segundo establece la obligación del patrón de proporcionarle al trabajador un trabajo digno, decente, libre de discriminaciones, y también que procurase evitar riesgos de trabajo, y eso implicaría, como ya comentamos en esa sección, pues cumplir una serie de obligaciones tendientes a evitarlos a través de pues una serie de aspectos de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Básicamente, pues seguridad en el trabajo implican un conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo, y pues es responsabilidad no solo del patrón y del trabajador, sino también de las autoridades. Entonces, bajo ese contexto, pues hay todo un escenario de seguridad en el trabajo que involucra a estos tres elementos, a estos tres personajes, para poder identificar, localizar y evaluar riesgos y por supuesto evitar medidas para prevenirlos. En el caso de actos inseguros y condiciones inseguras, pues bueno, se tienen como tales una serie de controles de seguridad que tienen que ver con ingeniería, administrativos y de equipo de protección personal. La higiene en el trabajo pues es una disciplina que está dirigida al reconocimiento, a la evaluación y al control de los agentes a que están expuestos los trabajadores, evidentemente en su centro de trabajo, y que le pueden causar una enfermedad de trabajo. Recordemos el concepto de enfermedad de trabajo, que involucraba incluso, ya yéndonos a un contexto como lo establece el siguiente párrafo, pues que el trabajador puede contar con algunas enfermedades ya de tipo psicosocial y que tienen que ver con también su relación respecto de su ambiente laboral. Entonces, estas enfermedades de trabajo pues ya están siendo valoradas a través de normas oficiales mexicanas como la 035, en donde se va a identificar justamente ese tipo de enfermedades o de factores psicosociales que podrían detonar una enfermedad, digamos, de tipo psicosocial. Entonces, esa parte de la higiene del trabajo. Y la salud, pues bueno, evidentemente la Organización Mundial de la Salud la define, salud en el trabajo, como un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esos, digamos, agentes que pueden producir enfermedades de trabajo? Pues bueno, pueden ser físicos, químicos, biológicos, o ya se incorpora psicosociales y ergonómicos. Recordemos estos últimos dos, pues que ya vienen plasmados en normas oficiales mexicanas, en el caso de los psicosociales, como la norma 035, y en el caso de los ergonómicos, con la NOM 036. Las vías más comunes, pues evidentemente son la respiratoria, la cutánea y por ingestión. Hay catalogadas normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene que tienen relación con varios aspectos. Básicamente aquí se clasifican en seguridad, en higiene, en organización del trabajo, en actividades específicas y en producto. Más adelante viene una lista exclusivamente para revisar cuáles son las que conlleva cada una de ellas. En el caso de las comisiones de seguridad e higiene, cada empresa pues evidentemente tiene la obligación de tenerlas, y pues están compuestas por un igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Esa es la intención de que, siendo una comisión digamos bipartita en cuanto a cada uno de ellos, pues se puedan tener elementos más ad hoc hacia lo que pretenda la empresa. Estas comisiones, pues su desempeño tendría que ser gratuito, no se puede pagar un salario al respecto, simplemente se hace y debe ser dentro de las horas de trabajo. Y pues evidentemente hay un reglamento
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por allá de 2014, establece cuáles son los elementos y las obligaciones que tienen todos los patrones de obtener o de procurar esa seguridad, higiene y salud en el trabajo. Por ahí también pues, otro artículo que nos establece el ajuste de los establecimientos a las disposiciones que expidan las autoridades, la restricción de acceso o limitación de operación en las áreas de riesgo detectadas, y pues bueno, son temas que van ligados a estas normas oficiales que comúnmente muchas empresas ya están teniendo en cuenta. Finalmente, hay otros temas laborales que vamos a revisar. Tienen relación con las sanciones, la clasificación de las normas oficiales y la prescripción. Dentro de su material viene un resumen de cuáles son las sanciones en materia laboral que implican básicamente pues una obligación por parte de la ley, el artículo que la prevé, cuál es la descripción de esa obligación y qué artículo de la ley prevé pues evidentemente la sanción, en veces las unidades de medida de actualización, cuál es el importe en pesos, pues evidentemente tenemos ya un parámetro muy genérico de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de una empresa de outsourcing en donde transfiere un patrón contratante que transfiere de manera deliberada a sus trabajadores a un contratista outsourcing para disminuir sus derechos laborales, pues evidentemente si la autoridad se da cuenta, lo detecta, pues este 15D nos establece una sanción, como ya comentábamos, de 21,000 a 422,000 pesos, de acuerdo al artículo 1004C. Entonces, vamos a ver en nuestro libro, ustedes tienen a disposición un libro de este mismo tema, es recomendable que lo adquieran para efectos de ver toda esta lista, que es bastante amplia, de las sanciones que en materia laboral prevé esta Ley Federal del Trabajo. En el caso de la clasificación de las normas oficiales, ya decíamos, pues hay algunas que se clasifican de tipo de seguridad, y pues vemos ahí la lista de las mismas, en donde evidentemente hay casos muy específicos relacionados con la seguridad en el trabajo en determinadas actividades. Ahí tenemos las normas y las cuales si se dedica a este tipo de actividades se tendrá que cumplir con la misma. También hay normas oficiales relacionadas con la higiene o con la salud, y aquí también valdría la pena remarcar aquellas relacionadas con las recientes publicadas en cuanto a la norma 035, la identificación de factores de riesgo psicosocial, y la 036 de riesgos de tipo ergonómico. Entonces aquí se adicionan esas dos normas para concretar todo lo que vemos en pantalla relacionado con normas de seguridad, de higiene y o salud. Hay otras relacionadas con la organización, esas tienen que ver con pues el tipo de protección, de procesos de seguridad que se está llevando, básicamente en cada una en cierto tipo de ramas de la industria, como es el caso de la química. Hay otras más específicas relacionadas pues con construcción, con ferrocarriles, con madera, con fertilizantes, etc. Entonces ya cuestiones muy específicas que prevé la propia norma, y que en su caso, si se está dentro de los supuestos, necesitamos cumplir con las mismas. Hay algunas relacionadas con producto, y bueno, aquí dependiendo del producto será el tipo de norma que le corresponda. Como podemos observar, pues bueno, hay varios supuestos: dióxido de carbono, fosfato monoamónico, bicarbonato de sodio, en fin, una serie de productos muy específicos que requieren de su atención a través de estas normas. Pues finalmente llegamos a la prescripción en materia laboral, y aquí pues es importante tener en cuenta que la prescripción es un concepto que prevé básicamente hablar de es un modo de liberarse de una obligación que se hubiese contraído y cuyo cumplimiento no se exija durante un término que establezca la propia ley. Entonces la ley me obliga a cierta situación
y en determinado momento pues no hubo forma de cumplir con ello, y pues al pasar del tiempo se libera de esa obligación que evidentemente alguna vez se tuvo. Eso es lo que establece el diccionario, pero recordemos que para efectos de la ley del trabajo, el artículo 516 nos habla de una prescripción laboral, digamos, de manera genérica. Y ahí pues básicamente se refiere a que esa prescripción, pues, sobre todo va en los casos, digamos, no contemplados en los demás apartados, como pueden ser la exigencia de las vacaciones, el aguinaldo, las prestaciones sociales, y que pues va a correr a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación sea exigible. Y para eso nos da un periodo de al menos un año. Entonces, pues prácticamente prescriben en un año, en general, cualquier tipo de acción laboral, pero se puede interrumpir por la demanda de cualquier promoción ante la Junta de Conciliación, como lo establece el 521. Entonces, básicamente el resto de la tabla se establecen aquellas excepciones que ya no fueron de un año, sino que tuvieron relación con, por ejemplo, en el artículo 47, cuando hablamos del despido, ¿no? ¿Qué acciones del patrón contra el trabajador podrían hacerse? Bueno, pues el día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causal de rescisión, y a partir de ahí se tiene un periodo de prescripción de un mes, ¿no? Entonces, para poder aplicarlo. Igual lo que implica disciplinar las faltas, pues también tenemos ahí una prescripción, o efectuar los descuentos, como ya platicamos, también por un mes. Entonces, ese es el mismo supuesto de acciones para separarse del trabajo, y después ya brinca a 2 meses, acciones por separación del trabajo, y 2 años posteriormente para otros supuestos que vemos en pantalla, como pueden ser el reclamo del pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo, o bien el reclamo por parte de los beneficiarios en caso de la muerte de los riesgos de trabajo, también se tienen hasta 2 años. Y bueno, finalmente recordar que pues este curso es pues la conclusión a este diplomado de sueldos y salarios, que inició con la parte de seguridad social, continuó con el módulo de fiscal, y este en particular por la parte laboral, que dicho sea de paso es la que detona las otras dos, pero que no menos importante se debe considerar, y que esperamos haya sido de su completa satisfacción. Con esto concluimos el curso, el módulo laboral, y estamos pendiente para cualquier atención a ustedes a través de este esquema que planteamos de electrónico, y que deseamos sea de su interés. Muchas gracias.